Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Bienvenidos a Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación hoy jueves 7 de octubre con todas las noticias y todas las voces. Soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo y del equipo de los técnicos y también del equipo de los rudos, le doy la más cordial bienvenida con la invitación de siempre que nos acompañas a partir de este momento y hasta las 8 tiempo del centro y se entere usted de los asuntos relevantes que están ocurriendo en México y en el mundo. En este jueves 7 de octubre, varios temas sobre la mesa para informarle a usted. Hoy jueves contaremos con la colaboración, una reposición de lo que no hicimos ayer con el jefe Diego Fernández de Ceballos y las perlas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un comentario, un análisis, una mirada crítica que promete sacar chispas como siempre Diego Fernández de Ceballos. También hablaremos con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, sobre el tema de Pío López Obrador, lo que ayer le informamos que fue noticia cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral debe continuar investigando la adquisición o allegarse recursos que probablemente fueron a parar a campañas políticas desde 2015 y también en 2018. La resolución de los magistrados del tribunal fue que esos delitos no prescriben, como era la propuesta original del magistrado José Luis Vargas. Ya nos estará dando su punto de vista, su análisis, Luis Carlos Ugalde. Y hoy es jueves y hablaremos con Alfonso Zárate y sus usos del poder. El PRI y la reforma eléctrica, la encrucijada en que la reforma, la iniciativa presidencial ha metido al partido tricolor ante la exigencia de que el PRI se defina. O son cardenistas, o son salinistas, o son nacionalistas, o son neoliberales. Y en esa tesitura va el análisis de Alfonso Zárate. Por supuesto, muy pendientes del clima con el ingeniero Alberto Hernández Unzón y con Javier Giles desde Querétaro, enviado especial de Grupo Fórmula, el reporte sobre el tema de las lluvias, las inundaciones y la petición del gobernador Mauricio Curi para que sean declarados en estado de emergencia los municipios de Tequisquiapan y de San Juan del Río. Hablaremos con Nicolás Alvarado, tendremos ese lujo el día de hoy y el pretexto, el Nobel de Literatura que hoy se anunció a través de la Academia Sueca. Ya le tendremos todos los detalles, pero comencemos con lo que le decía. Pío López Obrador, la resolución del tribunal el día de ayer para que continúe siendo investigado, que se indague de dónde salió el dinero, a dónde fue a parar el dinero, para qué se usó el dinero y si eso puede o no constituir un delito electoral, si eso pudo o no alterar el resultado o incidir en los resultados electorales de 2015 o de 2018. Ya estaremos en ese detalle. Hoy el presidente en la mañanera le preguntaron, por supuesto, muy temprano, y él dijo que no encubre a nadie, que no tiene relaciones de complicidad con nadie, con su familia, con nadie, absolutamente con nadie, que si su hermano Pío cometió una falta, pues que sea castigado. La voz del presidente López Obrador. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. En otros asuntos, hoy la nación ha distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente como servidores a la patria y a la humanidad. Hoy, a doña Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez ha sido condecorada con la presea Belisario Domínguez, esto en una ceremonia muy formal con la ausencia del presidente López Obrador, pero con los representantes de los tres poderes de la Unión,
para aplaudir de pie a doña Ifigenia Martínez, una mujer cuya currícula, cuya hoja de vida es más extensa, pero sobre todo es muy extensa, pero sobre todo es más importante que extensa. Primera directora de la Facultad de Economía de la UNAM y a partir de eso primera en muchísimas cosas, una pionera a lo largo de su vida. Voy contigo, Israel Aldave, tú estás ahí, estuviste ahí en el Senado de la República con todo lo que ocurrió alrededor de la condecoración a doña Ifigenia Martínez, la entrega de la presea Belisario Domínguez de manos de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, insisto, con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación en representación del presidente López Obrador, pero todo lo demás que no se ve, que no se escucha, pero tú sí, Israel, lo que dijo Josefina Vázquez Mota, que tuvo que reemplazar como oradora para la postmortem al doctor Manuel Velasco, la otra Belisario Domínguez, a Beatriz Paredes Rangel, la senadora priista que anoche su camioneta volcó, en fin, tuvo un accidente al regresar de Pachuca a la Ciudad de México. Ella está bien, acaba inclusive hace unos minutos de tuitear, saludando, agradeciendo los buenos deseos que le han expresado, pero que está bien. Pero todo esto ocurrió en esa ceremonia. Lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo de la ausencia del presidente López Obrador, en fin, es la cancha tuya, Israel, adelante. Así es, Carlos, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalabas, con la marcada ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este día el Senado de la República celebró la sesión solemne en la que entregó la medalla de honor Belisario Domínguez a la profesora Ifigenia Martínez y postmortem al neurocirujano Manuel Velasco Suárez. Carlos, luego de la polémica generada por esta decisión del Ejecutivo de no asistir como tradicionalmente ocurre cada año a esta ceremonia solemne y que derivó en una serie de ataques y amenazas a la senadora del PAN, Lili Téllez, el acto protocolario se llevó a cabo este día sin ningún sobresalto, con la debida civilidad política y con ninguna temida manifestación por parte del mandatario mexicano. La galardonada, Carlos, con el máximo reconocimiento que otorga el Estado a mexicanos distinguidos, Ifigenia Martínez, llamó a la unidad nacional, presentó un decálogo de acciones para terminar con la desigualdad, pero también, Carlos, pues se metió en el terreno político, destacó la necesidad de recuperar la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico. Quiero también resaltar la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país. El refrendo del respeto a la división de poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la República en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática. Hoy, Carlos, escuchamos el llamado a la unidad por parte de la profesora Ifigenia Martínez, actual senadora de Morena. La legisladora de Partido Encuentro Social, Facil de León, antes, Carlos, de destacar la contribución a la democracia de la profesora, lamentó la ausencia del presidente López Obrador, a quien calificó como un pacificador. Saludo a la distancia desde esta tribuna al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde el Senado de la República le envío un cariñoso saludo hasta cualquier lugar de la patria en donde se encuentre trabajando por el bienestar de México. Lamento profundamente el vacío que su ausencia nos causa, pero reconocemos que es un pacifista, un pacificador, un conciliador, que todos los días llama a los pueblos a practicar la fraternidad, la solidaridad, la concordia, la paz, el respeto y el amor al prójimo. Pues ahí lo escuchamos, Carlos, esta añoranza por parte de la legisladora de Encuentro Social, quien es aliada, por supuesto, del Movimiento de Regeneración Nacional. Para destacar los méritos de el otro galardonado, habló la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. Tú muy bien lo señalabas, Carlos, en nombre de la priista Beatriz Paredes, quien no pudo asistir ni fungir como oradora debido a que sufrió un accidente carretero. La legisladora de Acción Nacional destacó la labor del doctor Velasco Suárez y su trabajo incansable
irresponsable en favor de la salud de los mexicanos. Por ello cuestionó que qué opinaría el médico chiapaneco de la situación actual que guarda el sector salud de nuestro país. ¿Qué diría con ese don de gentes, con ese valor civil que lo caracterizaba? ¿Qué diría el doctor Velasco Suárez ante la crisis de adquisición de medicamentos por las que atraviesa el sistema de salud pública mexicana? Seguramente hubiera convocado a las autoridades a analizar con objetividad las circunstancias, los problemas y a tomar las medidas inmediatas pertinentes para no dejar al pueblo mexicano sin medicamentos en las diversas instituciones de salud del país. En representación del jefe del Ejecutivo acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Además, Carlos, por supuesto, de los representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Entre los invitados especiales al Salón de Plenos de la antigua sede de la Cámara Alta destacó la presencia de Porfirio Muñoz Ledo, amigo personal de la profesora Ifigenia Martínez, junto con quien creó la Corriente Democrática Nacional. A su llegada a la antigua casona de Jicotencatl, en el centro histórico de la ciudad, el ex legislador Porfirio Muñoz Ledo hizo votos para que el próximo año nada le impida al jefe del Ejecutivo mexicano, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, acudir a esta sesión solemne del Senado de la República, en donde el Estado reconoce a los mexicanos más distinguidos por su contribución al desarrollo de la vida nacional. Y justamente, Carlos, también vale la pena señalar que en esta sui generis ceremonia, pues también se le entregó el reconocimiento a los médicos y al personal de salud que ha luchado en la primera línea de batalla en contra de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Carlos, al no encontrar un acuerdo sobre quién será la persona que recibirá a nombre de doctores, enfermeras y demás personal de salud este máximo reconocimiento, pues simple y sencillamente, Carlos, se acordó que esta medalla, la presea Belisario Domínguez, sea resguardada por unos cuantos días más por la Cámara Alta en búsqueda de quién será el representante que reciba este galardón. Y también está veremos cuándo se llevará a cabo esta nueva sesión en donde la Cámara Alta va a entregar este reconocimiento a los médicos y enfermeras de nuestro país que se han jugado en favor de la salud de los mexicanos en esta pandemia que aún se registra. Carlos, algo de lo ocurrido este día en la antigua casona de Jicotencatl, en esta ceremonia, en donde, como te lo comentaba, no hubo mayores sobresaltos. Israel Aldave, dos preguntas me llaman la atención: la ausencia, y me lo confirmas o no, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ahora que mencionaste como invitado especial al exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, amigo personal de Ifigenia Martínez. Bueno, junto con el ingeniero Cárdenas fue esa ruptura dentro del PRI ante la imposición de la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari en 1987, antes del 88, cuando se produce esta ruptura. El ingeniero Cárdenas, no estuvo, ¿verdad? Sí, así es como tú muy bien lo señalas, Carlos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues no hizo acto de presencia, a pesar de que también es un amigo muy cercano, personal, de la profesora Ifigenia Martínez. Solamente, pues, uno de ellos fue, como te lo comentaba, Porfirio Muñoz Ledo. Y la otra, el tema de resguardar la medalla Belisario Domínguez post-mortem para el doctor Manuel Velasco Suárez, en lo que se define quién la va a recibir. Se generó, pues como siempre, ¿no, Israel? Mucha especulación, quién sabe con qué tanta verdad, con qué cuánto de mentira, pero decían que la recibiera Hugo López-Gatell a nombre del sector. Decían, no, hombre, pero ni por accidente Hugo López-Gatell no transita. Total, pues ahí se va a quedar unos días más la medalla Belisario Domínguez post-mortem. ¿Por qué lo señalas, Carlos? Generó, hay un supuesto también del gobierno federal. No, tenemos ahí ya problema con la comunicación. Lo dejamos aquí, Israel. Muchas gracias por la crónica, muy completa, muy rica como siempre. Al final, pues el presidente no estuvo, y ya las versiones y las teorías conspirativas le pueden adjudicar a muchas cuestiones. A lo de Lili Téllez, en primer lugar, luego a lo de no salir en la foto con Ricardo Monreal, y luego a que no se fuera a topar con Porfirio Muñoz Ledo. Total, por una o por otra, el presidente no estuvo, y Porfirio Muñoz Ledo hace votos para que el próximo año sí esté. Beatriz Paredes Rangel, ya lo dijo Israel, yo le doy más detalles. Anoche, después de haber asistido al informe que presentó su
correligionaria, la senadora priista Nubia Mayorga, Beatriz Paredes volvía a la Ciudad de México desde Pachuca, Hidalgo. La camioneta en que viajaba tuvo ahí un contratiempo y volcó. Salimos tarde, estaba lloviendo, sufrió un accidente, parece que tiene una lesión en la rodilla y en la columna, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a través de un tuit. Pero hace unos minutos, la propia Beatriz Paredes Rangel ha tuiteado, lo estamos mostrando en la pantalla de Telefórmula, lo siguiente: tuve una fractura múltiple en el tobillo derecho y algún desajuste en la columna que están revisando. Me atendí inmediatamente y las cosas están por buen cauce con la necesidad del tiempo que requiere la recuperación de una fractura. Les agradezco mucho, estoy bien, cosa que celebramos todos, que Beatriz Paredes Rangel se recupere pronto luego de este sustazo por haber volteado la camioneta en que viajaba anoche al regresar de Pachuca. Oiga, y hoy un tema que también nos llamó mucho la atención, el periódico Reforma, con la jiribilla y con su propia línea editorial, decía: volaron a Santa Lucía, hicieron 15 minutos. Un grupo de diputados, esto lo organizó Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dijo: oigan, los que quieran, ya hablé con la Sedena y nos dan un tourcito por el aeropuerto de Santa Lucía para que veamos los legisladores, y eso sí hace mucho sentido, pues cómo va la obra, qué grado de avance tiene, cómo está quedando, cómo no está quedando, etcétera. Y fueron, se apuntaron varios y dijeron: órale, vámonos temprano. Claro, se fueron en avión. Reforma ponía el énfasis en decir, hicieron en 15 minutos un trayecto que por tierra hoy tomaría pues cerca de 2 horas desde la base aérea del aeropuerto hasta lo que será Santa Lucía. De hecho, las redes de repente, hay días que sí, días que no, se inundan con estos, no son memes, son capturas de pantalla de lo que pone cuánto cobraría un Uber, un taxi de estos de la aplicación Uber o Didi o el que sea. Dice: a ver, de Polanco, de Privada de Horacio número 10 a la base aérea Santa Lucía, aeropuerto Felipe Ángeles, 900 pesos, 1,200 pesos, 1,300 pesos. Dirán, bueno, si hay para el avión, pues que haya para el taxi. Pero no, el tema es serio, el tema tiene que ver con el tiempo, la distancia y por supuesto los costos de traslado. Es algo que el proyecto del aeropuerto dice que se va a resolver, cuando se termine de construir los viaductos, los enlaces, etcétera. Pero nos llamó la atención que durante este tour, la diputada del PRI, Cintia López Castro, dijo que la obra tiene un 70% de avance, informó eso a través de sus redes, pero puso lo siguiente: soy muy sincera, critiqué mucho esta obra y voy viendo el gran avance que hay. Esto lo dijo a través de un video de Cintia López Castro en sus redes, que subió a su cuenta de Twitter, y eso, le insisto, llama la atención, porque si esto lo dice cualquier diputado de Morena, bueno, si Mario Delgado, imagínense, ¿no? Estaría ahí aplaudiendo y diciendo que la 4T... No, pero que lo diga una priista, y claro, a la priista Cintia López Castro, que en su primera campaña para diputada local aquí en la Ciudad de México, por la alcaldía de Cuauhtémoc, por el barrio de Tepito, alguien muy creativo le puso unos guantes de box, pues una especie ahí de ícono, de símbolo, ¿no? Y entonces le ponen guantes de box y así hizo campaña, así ganó la diputación local, luego la federal y ha sido reelecta. Este es el video, lo estamos mostrando, en donde a través de un carrito, pues de golf, un carrito eléctrico, va contando lo que está viendo la diputada López Castro de cómo van los avances en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. ¿Tenemos el audio, Alvarito? Si tenemos el audio, lo ponemos un poco más adelante. Pero en fin, nos llamó la atención eso, que el reconocimiento al avance de la obra, 70% de un aeropuerto, no vino de voz de un morenista o de un petista o de uno del Partido Verde, sino que vino en voz de una priista, Cintia López Castro. En fin, ahí le tengo la información y es nada más un apunte editorial. Oiga, y el que voló, pero voló mucho y a cargo del erario, pues resulta ser que fue Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Hoy la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, el nuevo gobernador de Michoacán, surgido de las filas de Morena, que reemplazó de última hora a Raúl Morón, que era el candidato original de Morena al gobierno de Michoacán, acusó
a Silvano Aureoles de haber gastado casi 6 años, 1,200 millones de pesos rentando aeronaves para transporte de funcionarios, para vigilancia aérea, para búsqueda, para rescate y para otros asuntos no aclarados. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, afirmó este jueves que el perredista firmó en 2015 un contrato con la empresa B3 Fly Services SADCB para rentar 6 helicópteros y un avión sigiloso. Era insostenible e injustificable la manera en que se hacía uso de los helicópteros, particularmente incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Es lo que expuso en conferencia de prensa Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de la administración que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya. Acusan a Silvano Aureoles de haber gastado 1,200 millones de pesos en su sexenio rentando, fletando aeronaves. Y ya que estamos en las cuestiones judiciales de los políticos, el tema de Rosario Robles. Los magistrados del 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal, han confirmado la resolución del titular del Juzgado Tercero de Distrito, Augusto Octavio Mejía Ojeda, que el pasado 12 de junio le concedió a Rosario Robles un amparo para que el juez penal modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, pues ya va para 2 años, a la exfuncionaria federal. Lo anterior, ¿qué significa? Bueno, significa que el juez de control, Alejandro Ganter Villar Ceballos, deberá, sí o sí, citar a una nueva audiencia a más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar impuesta a Rosario Robles, le digo, hace casi ya 2 años. Si la revisión que haga Alejandro Ganter Villar Ceballos cambia el sentido, significaría que Rosario Robles podría continuar el proceso en su contra, pero no en la cárcel, sino desde una contención o un arresto domiciliario, una inmovilización domiciliar. El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, desestimó, echó abajo todos los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, confirmando que la prisión preventiva y por eso determinó amparar y proteger a la quejosa para efectos que la resolución anterior quede sin efecto. El juez de amparo Mejía Ojeda resolvió que debe considerarse la posibilidad de modificar la prisión preventiva. No es la última palabra, no implica que mañana Rosario Robles abandone el penal de Santa Marta Acatitla, el reclusorio, pero sí es un avance importante y nos obliga a estar muy atentos el próximo lunes a lo que ocurra cuando el juez Ganter Ceballos tenga que revisar su propia determinación por orden de un tribunal colegiado superior. Así es que así las cosas con Rosario Robles. Es la información más reciente. Vámonos hasta Querétaro. En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi, que acaba de llegar al cargo, está buscando obtener recursos de la Federación para poder hacer frente a la catástrofe originada por el exceso de lluvias allá en Querétaro. Esto lo declaró, le digo, Mauricio Curi hoy. Javier Giles continúa como enviado especial de Grupo Fórmula, muy pendiente de la crónica, muy pendiente de los avances o la lentitud a veces de los avances en prestar ayuda a la población afectada. Particularmente, Javier, te saludo con mucho gusto como siempre en Tequisquiapan y en San Juan del Río. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Carlos? Con mucho gusto en saludarles. Zonas muy ubicadas en San Juan del Río y Tequisquiapan. En Querétaro siguen padeciendo los estragos que dejó la inundación, que sufrieron al desbordarse millones de litros de agua del río San Juan el pasado sábado. En Tequisquiapan, lo hemos venido reportando, media docena de hoteles aún se encuentran inhabilitados por el agua que sigue, y en otros puntos pues solamente lodo, pero finalmente parte del centro de Tequisquiapan pues está cerrada al turismo y también a los propios vecinos porque no se puede pasar. En la colonia La Rueda, en San Juan del Río, decenas de damnificados aún limpiaban esta tarde objetos, muebles, trastes, salas, sillones y otros enseres, lo que pudieran rescatar de todo el patrimonio que tuvieron
Sin embargo, la mayoría de sus pertenencias, de su patrimonio, se fueron literalmente a la basura. Sin embargo, aún hay molestia. Llegaron autoridades de la Secretaría del Bienestar a censar a los afectados, pero solamente algunos. Habla la maestra Leticia Romero, vecina de esta colonia La Rueda. Nosotros vivimos en la privada del Engrane 241. Se supone que el gobernador Curi y el presidente municipal Roberto Cabrera dijo que la ayuda iba a ser en general para toda la Rueda, la colonia La Rueda. Al día de hoy, después de 3-4 inundaciones que hemos tenido en la privada 241, no nos han levantado censos, no nos ha llegado una despensa, no nos ha llegado un rollo de papel de baño, no nos ha llegado nada. Cuando se supone que dijeron que la ayuda iba a ser en general, la palabra del censo ya se fue, o sea que ya por parte de nosotros, la privada 241 ya quedó bailando. Y sí, porque el pasado martes y el miércoles nosotros estuvimos ahí en esa zona, Carlos, había una palapa, le llaman, una carpa que montó la Secretaría del Bienestar con algunos jóvenes vestidos con su chaleco guinda, en la espalda la palabra bienestar, le tomaban sus datos y le decían que pronto llegaría la ayuda. ¿Cuándo? Pues no les dijeron, pero les tomaban el nombre, la dirección, qué es lo que daños sufrieron y que pronto regresarían para repartir estos apoyos. Pero aún en esta desgracia nos llamó también la atención, Carlos, personas de buena voluntad, de altruismo nato, que por iniciativa propia, con sus propios recursos, preparan comida y en grandes ollas acudieron por lo menos esta tarde al lugar a darle algo de comida a algunas decenas de personas. Ángeles Osorio encabezaba este grupo de familias de la familia Osornio, para precisamente ofrecerles algo de comer a estas personas. Somos una familia, juntamos para darles aquí trajimos arroz, frijoles y una camisa con nopales y chile verde. Pues es ayudar a todas esas personas que sufrieron este desastre natural, y pues esa es una forma de ayudarlos, de compartir nuestro apoyo. Pero hay que les da dinero, pero no, nosotros sí es de nuestro dinero de nosotros. Y bueno, pues sí, se presentaron, lamentablemente, pues les darían comer alrededor de unas 100 personas. Alcanzó esta cantidad de arroz, de carne de puerco en salsa verde, de frijoles y de tortillas y agua de limón, alrededor de 100 personas, y bueno, pues se retiraron. Mucha gente pues sigue esperando a que le ayuden, pero siguen limpiando aquí pues el desastre que dejó. El caso es que aunque pues todavía hace calor prácticamente en todo el territorio del estado de Querétaro, la preocupación no es la lluvia que pueda caer, sino la proveniente del Valle de México, particularmente del Estado de México, todo el escurrimiento que sigue hasta el tope de las presas a donde llega esta agua. De hecho, hasta esta mañana la capacidad de esta presa, la más cercana, el Centenario, todavía estaba en 120%, sigue derramándose agua, y el río San Juan todavía es todavía capaz para pues conducir toda esta agua. El temor es que llegue un gran derrame de agua y suceda lo que sucedió el pasado sábado, cuando hasta 2 metros del agua subió en estos 2 puntos muy localizados del estado de Querétaro. Carlos, gracias. Muy bien, muchas gracias por el reporte completo como siempre. Felicidades, gracias Javier, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Muy buena tarde. Más adelante tendremos oportunidad de conversar con el gobernador del estado de Querétaro, con Mauricio Curi, para entrar más a detalle con el asunto. Pero permítame, hacemos una pausa y volvemos con un previo con José Luis Cuevas, el pintor, desde el Estadio Azteca. Hoy juega el Tri, la selección de México, la mayor, la que va a ir a Qatar 2022, contra su similar de Canadá a las 8:40 p.m. Y hay mucha expectativa por ver si México conserva o no el liderato en esta justa eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Hace 15 minutos le informábamos que los magistrados del 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal han confirmado la resolución de un amparo definitivo por parte del juzgado tercero del juzgador de Augusto Octavio Mejía
que el pasado 12 de junio le concedió a Rosario Robles un amparo para que el juez penal modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la exfuncionaria federal hace 2 años. En la línea de Grupo Fórmula, le aprecio mucho su buena disposición, el abogado Epigmenio Mendieta, abogado defensor de la maestra Rosario Robles. Abogado, ¿qué significa este amparo definitivo a favor de Rosario Robles? ¿Cuándo se tiene que ser revisada esta medida de prisión preventiva cautelar? Carlos, te saludo primero que nada a ti y a tu amable auditorio. Igualmente. Los datos que proporcionaste efectivamente son correctos. El día de hoy fue discutida esta decisión por el 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Efectivamente, como tú ya lo referiste, confirman el amparo que ya nos había sido concedido por el juez tercero de materia penal de amparo. ¿Cuándo se debe de cumplir? Tiene un término a partir de que se ha notificado de 24 horas. Así lo establece el artículo 77, cuarto párrafo de la ley de amparo, en virtud de que se trata de una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de la libertad. Su cumplimiento es inmediato. De tal manera que a partir de que esté notificado el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, pues seremos convocados a una audiencia donde tendrá que dejar sin efecto la resolución del 30 de abril, mediante la cual decidió no modificar la medida cautelar y en su lugar dictar una distinta, atendiendo a los lineamientos que ya quedaron establecidos en el amparo, que nos fue concedido por el juez tercero de distrito. ¿Significa, abogado Epigmenio Mendieta, que el juez de control Alejandro Ganter Villar Ceballos tiene que modificar o tiene que revisar y podría volver a decidir en el mismo sentido de que Rosario Robles tiene o corre peligro de desaparecer, de fuga por lo de la licencia, etcétera, todo lo que se ha ido cayendo a lo largo de 2 años? Es cierto lo que tú refieres, se le dejó con plenitud de jurisdicción para poder dictar una medida cautelar distinta, pero se establecieron lo que nosotros decimos en materia jurídica, los lineamientos. Y los lineamientos están en el último considerando del amparo del cual te estoy dando cuenta en este momento, mediante el cual han determinado cosas que son muy importantes. La primera de ellas ha quedado perfectamente claro y ya resuelto por los magistrados, en el sentido de que Rosario Robles no mintió, de que Rosario Robles tiene un domicilio certero en la Ciudad de México, de que la licencia que se presentó, mediante la cual se le pretendía asignar un diverso domicilio, no existe. Esos documentos son falsos. Y la última parte, que la capacidad económica que supuestamente se le pretendía atribuir a sus hermanos y a ella misma, resulta completamente violatoria de derechos humanos. Es donde dice textual, abogado Epigmenio Mendieta, que sus agravios son infundados e inoperantes. Lo que tendría que ver con la Fiscalía y con la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente, así fueron calificados en el tercer punto resolutivo de la decisión que se tomó hoy por parte de los magistrados. Abogado, si hablaras con tu clienta en este momento, ¿qué le dirías? ¿Que ya están viendo la luz al final del túnel? Si tuviéramos que hablar de probabilidades de que vaya en un sentido de que continúe el proceso en su contra, pero desde su domicilio, ¿cuáles serían esas probabilidades según tú? Lo primero que yo le diría a Rosario, que este es un gran paso en su estrategia de defensa, y que la decisión que ella y esta defensa ha tomado para confiar en los jueces del Poder Judicial de la Federación ha sido correcta. Pero sobre todo destacaría a Rosario el mecanismo de control constitucional que tenemos en este país, que es el juicio de amparo, es la herramienta más eficiente que tenemos para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Con un costo en tiempo altísimo, ¿no? Sí es cierto, porque han tenido que pasar 2 apelaciones, 2 revisiones de medida cautelar, 5 distintos peritajes, un amparo y una revisión para que estemos en este momento. De tal manera que el camino no ha sido fácil, Carlos, pero me parece que, lo repito, el mecanismo de control constitucional que tenemos vuelve a demostrar que es eficiente, que es autónomo y que está al servicio o al alcance de todos para poder hacer valer la protección de los derechos humanos de cualquier ciudadano, incluyendo a Rosario Robles, que se convertiría en ese punto tan importante o en ese asunto tan importante en este momento. ¿Estás contento? ¿Estás optimista?
negar mi alegría creo que no podría ser. ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo de trabajo, Carlos. Son 2 años que hemos venido trabajando y como lo decimos los abogados, cada resolución que nosotros recibíamos era un palo que nos daba. De tal manera que después de eso uno como que de repente empieza a perder la confianza en esa capacidad que podríamos tener para atender un asunto tan complejo y tan grande. Creo que con el tiempo hemos ido logrando obtener estas resoluciones que nos recobran la confianza y por supuesto que es reconfortante leer cada una de estas cosas que finalmente nos dan la razón de lo que hemos venido sosteniendo tantas veces. Pues Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, muchas gracias, abogado, por haber aceptado esta llamada. Me parece importante conocer de tu voz este punto de vista, cómo estás, con qué ángulo estás mirando el tema y saber que esto tiene que ser, lo decías al principio, 24 horas después de notificado. Estamos hablando de que tendría que ser, ¿qué te gusta? Mañana, me imagino que el fin de semana no juega, lunes quizá a más tardar. Sí, efectivamente, lo describes muy bien. Tendremos que ser notificados y en 24 horas tendrá que darse cumplimiento a la resolución. No quiero terminar esta entrevista, Carlos, sin precisarte lo siguiente. Esto no significa que Rosario Robles sea inocente, ¿eh? El juicio apenas va a comenzar. Sí. Y en el juicio efectivamente estaremos en condiciones de luchar por demostrar su inocencia, pero también el Ministerio Público en la condición de demostrar plenamente, más allá de todo lo razonable, que ella es responsable por un delito de omisión. De tal manera que todavía la responsabilidad de Rosario no se ha determinado. Aprecio. Apenas estamos en la condición de ir al proceso. Aprecio esa precisión, abogado, porque me parece que sí hay que ser... poner énfasis en el tema. Estamos hablando de que si se corrige la medida de prisión preventiva es para que pueda continuar el proceso en su contra. Es decir, el proceso está vivo y como dices tú, apenas va a comenzar el juicio, pero no, porque no lo amerita tras las rejas, sino con una serie de restricciones que le quiten el pasaporte, que pueda no salir de su casa o sí, en fin, eso ya será una cuestión, segundo paso. Pero el primero es que pueda enfrentar el proceso fuera de la cárcel. Sí, esto es de la mayor importancia, porque debe de quedar perfectamente claro para ti, para tu auditorio, para todos los mexicanos en este país y a tu enorme auditorio, que esa responsabilidad la tenemos que enfrentar todos cuando hay un proceso. Es una cuestión de orden público, pero cómo enfrentar ese proceso por este delito tendría que ser en libertad. Y hoy, después de todo esto, cuestiones jurídicas que te he demostrado, hemos podido ganar la posibilidad de que Rosario vaya a su casa y enfrente su proceso en libertad. Muchas gracias, abogado. Un abrazo, Carlos. Un abrazo para el auditorio. Enhorabuena. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Pausa y continuamos con más. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula. Facebook, /José Cárdenas. Siempre los premios Nobel son un regocijo para la humanidad porque nos permite ampliar la mirada, levantarla y ver un poco más allá de la cotidianidad y de lo que es vulgar, y no lo digo en el sentido vulgar de grosero, sino de lo que es común y corriente, ¿no? Se nos permite asomarnos a otras esferas y a otras latitudes, y eso en épocas como la que estamos viviendo me parece que es muy sano. Pero dentro de los Nobel, sí, el de la paz, bueno, pero el de literatura, porque el de literatura trae detrás todo un asunto que tiene que ver con las regiones, las lenguas, el idioma. El 80% han sido para europeos, estadounidenses, en 121 premios Nobel de literatura, es decir, insisto, hay mucho detrás. Pero comencemos con la nota. ¿Cuál es la nota? Que Abdulrazak Gurnah fue hoy galardonado, fue hoy informado de que será él el premio Nobel, es ya el premio Nobel de literatura 2021. El nuevo Nobel de Literatura es un escritor tanzano. Se trata del novelista Abdulrazak Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar, pero que desde finales de la década de 1960 vive en Inglaterra, a donde llegó como refugiado. Según la Academia Sueca, Gurnah recibe el premio por sus textos sobre la época colonial y postcolonial en África Oriental y el difícil destino de los migrantes.
Desde la publicación de su novela Paradise en 1994, ha sido ampliamente reconocido como uno de los escritores postcoloniales más destacados del mundo. En sus 10 novelas ha ingresado de forma consistente y con gran pasión en los efectos del colonialismo en África Oriental y sus efectos en las vidas de las personas desarraigadas y migrantes. Gurna es el primer autor africano que recibe el galardón desde 2003 y el quinto del continente en total. Le agradezco mucho al querido Nicolás Alvarado que nos dé permiso de tener este lujo, una lectura de parte suya sobre este Nobel de Literatura 2021. Te saludo, Nicolás, y te pregunto no solamente sobre el galardonado, sino sobre todo este contexto alrededor del premio Nobel. Hoy dicen, bueno, es el primer africano desde 1986, tanzano, nació en Zanzíbar, pero bueno, yo me quedaba pensando en la mañana cuando leí la nota. Tiene 40 años viviendo en el Reino Unido, su habla en términos de literatura es la inglesa, es decir, no sé qué tan disruptivo, qué tanto atiende estas solicitudes a los Nobel de mirar a otras regiones, escuchar otras lenguas, considerar otras latitudes para la designación de esos premios. ¿Cómo estás, Nicolás? Querido Carlos, a ver, déjame ejemplificarte con una pregunta. ¿Tú ya habías leído a Abdulrazak Gurna? No. Yo tampoco. ¿Tú ya lo conocías? No. Yo tampoco. Bueno, o casi. Es decir, pues digo, yo soy un lector profesional, a eso me dedico y pues entendía que su nombre me hubiera hecho tilín por ahí alguna vez. Me había hecho tilín alguna vez como un experto en Salman Rushdie, eso es. Tiene un companion to Salman Rushdie, que es una obra ensayística importante que tiene, y alguna vez haciendo alguna investigación sobre Rushdie me había topado con su nombre. Hasta ahí. Es un escritor poco premiado, ha sido finalista del premio Booker un par de veces, ha sido finalista del premio del periódico Los Angeles Times alguna vez, y ya, es decir, lo que hace, digamos, este Nobel Abdulrazak Gurna, yo diría que es dos cosas. Primero, creo que sí atiende un tema que está muy en el ánimo, digamos, de nuestros tiempos, que tiene que ver con la etnia, es decir, es un hombre negro y de origen africano, y que tiene que ver con un tema político y social importante, que es la migración. Es decir, él es un migrante, y es un migrante que escribe sobre, digamos, los efectos del colonialismo y sobre el saldo del colonialismo. Ahora te diré, todo esto pues, no tiene necesariamente ningún interés literario, es decir, pues eso se puede hacer con mucha solvencia literaria o con poca solvencia literaria. Correcto. Y ha habido, ¿perdón? Correcto. Digo, se puede hacer, no tiene mucho que ver con la literatura, se puede hacer con poca o con mucha solvencia, como decías. Sí, te voy a decir, hay algunos Nobel que a lo mejor a algunos lectores duros no nos han entusiasmado y nos han sonado a cuota política. Déjame ponerte un ejemplo. Pues yo creo que hay mejores novelistas que Doris Lessing, pero parecía una cuota de género. O yo creo que pues Moyan es un, sobre todo, folclorista chino muy alineado con su gobierno, sonaba a cuota política. Yo creo que ese no es el caso de Abdulrazak Gurna, porque lo que sí es un escritorazo y lo descubrí hoy. Para mí siempre el día que se otorga el Nobel de Literatura es un día infernal y muy gozoso al mismo tiempo, porque generalmente tengo que leer en patines a un escritor del que a duras penas había oído hablar, que llega a estar en mi radar y del que necesito decir algo más o menos solvente porque mi amigo Carlos Urdiales o mi amigo Pepe Cárdenas me va a llamar a preguntar y otros amigos también. Así es. Entonces, esta mañana le dediqué, y fue una proeza muy gozosa, a leer una novela completa de Abdulrazak Gurna. ¿Qué novela leí? Leí una novela que se llama Silencio Precario. ¿Por qué leí esa? Por una razón muy sencilla. A ver, solo hay 3 novelas de Abdulrazak Gurna que hayan sido traducidas al español. Las 3 están descatalogadas y las 3 ya desaparecieron, pero se llegan a encontrar en librerías de viejo. Y la otra es, esa novela está en ebook, porque no todas las novelas de Abdulrazak Gurna están en ebook. Entonces dije, pues crucemos 2 variables y a ver con qué nos topamos. Me topé de veras con un prodigio literario, Carlos, y esa fue una muy feliz sorpresa.
Es un hombre que habla desde luego desde su identidad, desde su identidad de migrante tanzano que sufrió, digamos, un desplazamiento geográfico al irse a vivir a Inglaterra y sufrió los efectos del colonialismo, pero lo hace con una mirada muy lúcida, porque al mismo tiempo reconoce los beneficios de la cultura occidental y los beneficios que trajo la cultura occidental a su país, pero reconoce también la opresión, no solo política, sino cultural que eso significaba. Y al mismo tiempo no tiene esta visión rosa, idílica, de una suerte de africanismo utópico, sino es muy duro con su cultura de origen, con la situación política de origen, con el peso de la tradición, y todo esto lo hace en un lenguaje muy humorístico, creando personajes profundamente entrañables y siendo despiadado, digamos, incluso con su propio personaje, porque su personaje, por ejemplo, pues tiene una madre ágrafa. Entonces, como tiene una madre ágrafa, pues no le puede explicar que tiene una pareja inglesa, no le puede escribir cartas. Y luego, pues menos le puede explicar que las costumbres son distintas en Inglaterra y pues él vive sin casarse, pero son una pareja estable que tiene una hija. Y la esposa, que es el personaje de la esposa, que es una genealóloga que está fascinada por el africanismo idílico, romántico, pues quiere que él responda a un cierto lugar común, buena onda, digamos, que ella tiene desde la cultura inglesa, y pues él casi que termina contándole mentiras para llegar a estar a la altura del ideal romantizado que ella tiene de África, y esto da lugar a situaciones que a veces resultan chuscas y a veces resultan emocionalmente devastadoras. Entonces te diré, creo que refleja sí una agenda política y social de los tiempos, pero creo que lo refleja con una enorme solvencia literaria. Bueno, me piqué, acabé de leer esa novela, no es una novela muy gruesa, afortunadamente, esta mañana, y me empecé a leer otra que no está traducido al español, que se llama Gravel Heart o Corazón de Grava, que es una novela sobre cómo era vivir una infancia en Zanzíbar en los años 70, como lo hizo él, y que tiene un inicio hablando de los procesos tradicionales de circuncisión a los 5 años que se les hace a los niños tanzanos, pues que es al mismo tiempo chusca, entrañable, escalofriante y políticamente muy sagaz y literariamente muy eficaz. Entonces lo que yo te diría es, creo que al mismo tiempo, y es algo que ha hecho en años recientes la academia, creo que tuvo un momento, digamos, como de cuotas hace unos 10 años, pero desde hace un tiempo la academia lo que ha hecho es poner en relevancia autores que no necesariamente están en el canon, que no necesariamente están en el mainstream y que resultan descubrimientos. Si eso permite ampliar el canon con grandes escritores, que es el caso este año, fue el caso del año pasado con Louis Gluck, me parece que eso es digno de celebración. Nicolás, muchas gracias. Dicen que esfuerzo informativo sin suerte, pues no lo es, y este tiene mucha suerte de contar contigo para estas ocasiones y otras más que lo ameritan. Muchas gracias, Nicolás, te mando un abrazo. Buena suerte, gran amistad y esa es la buena suerte de todos. Muchas gracias, Nicolás, te mando un abrazo. Carlos, un abrazo. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y de regreso hablamos con el gobernador de Querétaro, ¿le parece? Con Mauricio Curi, porque pues vaya estreno en el cargo que le ha tocado con el tema de las inundaciones, pero lo importante ahora es qué sigue, qué se va a hacer y cómo se va a responder a la demanda urgente de ayuda que tienen pobladores de Tequisquiapan y de San Juan del Río. Volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Me da gusto saludar al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, fue senador de la República, coordinó la bancada del PAN, pero ahora se dedica a gobernar a todos los queretanos y el recibimiento a su mandato pues es muy exigente. Gobernador Mauricio Curi, te saludo con mucho gusto, como siempre, este es tu espacio, tu casa. Vaya forma de comenzar un sexenio con una emergencia climatológica, consecuencia de unas lluvias inclementes que tienen particularmente a Tequisquiapan y a San Juan del Río en una situación de emergencia, pero tú tienes el panorama completo y la información a la mano. Cuéntanos, gobernador, por favor, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Siempre es un gustazo platicar contigo, con tu amplísimo auditorio.
Pues sí, el día 1 de octubre recién estábamos empezando nosotros el gobierno, el 1 de octubre tomé protesta, cancelé toda mi agenda para dedicarme el 100% durante todos estos días, no nos hemos parado por nada para apoyar a la gente que sin lugar a dudas la está pasando muy mal. En los lugares más afectados fue San Juan del Río y Tequisquiapan, donde tuvimos más de 2,000 personas evacuadas, donde tuvimos una gran cantidad de agua que llegó en esa zona, sobre todo una colonia que se llama La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan, que están ahí en San Juan del Río, donde por la gran cantidad de agua que nos mandaron, de aguas arriba de las presas que están en el Estado de México, pues literal nos inundamos hasta el agua, hasta el cuello en todas estas colonias, donde desgraciadamente creo que por lo menos en una de ellas nunca debió haber existido, donde de ahí pasan dos cuencas del río, dos partes del río, y se queda esta zona de la Rueda totalmente pues en estado de indefensión, y luego estuvimos atacando para poder llevar pues enseres, alimento, poder apoyar con una gran cantidad de producto, medicinas, etcétera, pañales para toda esta zona. Y al otro día, el sábado, tuvimos una lluvia que nunca habíamos recibido en Querétaro. La verdad es que las lluvias atípicas en mi estado cada vez son más típicas, porque cada vez estamos llegando a niveles que nunca esperábamos de llover de forma rápida y abundante, y tuvimos mucha afectación en la parte metropolitana. Por ejemplo, en Corregidora, aunque solamente en este municipio que es conurbado solamente tuvimos 7 afectaciones en viviendas, tuvimos una desgracia terrible de un par de jóvenes que perdieron la vida al caer su coche al río, y sí, eso sin lugar nos pegó muchísimo. Igual pasó en una comunidad que se llama La Besorilla, que perdieron la vida 2 personas, al igual que en Huimilpan, que está área conurbada, una persona perdió la vida, y una persona más que no la teníamos registrada como desaparecida, que apareció en los cauces del río. 6 personas perdieron la vida en estos días, lo cual pues, para mí fue lo más complicado en ver lo que esta terrible tragedia, y sobre todo la de 2 muchachos muy jóvenes que perdieron la vida ahí en Corregidora, también me dolió mucho. Y esto, primero que nada, seguimos en estado de emergencia. El día de hoy fui a Semidesierto para hacer un puente aéreo con 2 comunidades que están en un municipio que está en la sierra, que se llama Dios mío, se me va el nombre. Estas 2 comunidades en Pinal de Amores, que están en una de 97 familias, estas son 40 familias, donde estamos haciendo un puente aéreo para llevarles medicinas, llevarles alimento, llevarles lo que sea necesario. En esta comunidad, por cierto, que estuve en la mañana, nos decían que desde 1957 no llegaba el nivel del agua hasta donde está llegando. Y entonces te dice pues que sí fue terrible la cantidad de agua que llegó en esta zona, y estamos dando respuesta pues todo lo que podemos. Aquí un verdadero agradecimiento a las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano en la 17ª Zona Militar aquí de la zona de Querétaro, se han rifado de verdad increíblemente, muy solidarios con los queretanos, y un agradecimiento especial a la Guardia Nacional y por supuesto al Ejército Mexicano, que hombro con hombro nos están apoyando para darle respuesta a los queretanos. Gobernador, el diagnóstico es fundamental porque es el mapa que va permitiendo jerarquizar en dónde se necesita ayuda. Te pregunto, ¿cómo estás calibrando la capacidad de tu gobierno? ¿Hasta dónde las capacidades municipales y en qué grado la capacidad federal para poder brindar apoyo, auxilio, reconstrucción a los queretanos? Ahorita lo más importante es pasar el estado de emergencia. Seguimos en contingencia hasta que pase la época de lluvias, hasta noviembre. Sin embargo, sí ha habido una muy buena coordinación y una gran voluntad por parte de los municipios y la propia Federación, con la Guardia Nacional, con el Ejército y por supuesto también con Protección Civil. Hemos tenido una comunicación constante con la gente de Conagua para que nos digan si van a seguir vertiendo agua o no. Al parecer en este momento no prevemos lluvias en los próximos días y no prevemos, por lo que nos ha dicho Conagua, que sigan vertiendo agua de las presas del Estado de México. En ese sentido, particularmente, gobernador, ¿tienes algún reclamo a la CONADE o todo está, digamos, fluyendo bien la comunicación? Mira, sí nos gustaría que fuera mucho más anticipada, que nos avisaran que ya van a verter agua, ¿no? Para poder avisarle a las comunidades que se van a lastimar. Se nos fue la comunicación, se cortó la línea, vamos a recuperarla. Pues sí,
Dice el gobernador de Querétaro, sí, nos gustaría que fuera con mayor anticipación, literal, el agua va por parte de la Conagua a la hora de desfogar las presas. Se entiende, insisto, todo el tema del clima, pero aquí lo importante es, vía tierra, el control que se tienen y todas las instancias que coinciden, ¿no? Tiene que ser la coordinación de la Conagua, que es federal, el gobierno estatal, yo insisto, los gobernadores, los gobiernos municipales, que muchos pensaremos tienen capacidades muy limitadas de infraestructura, de finanzas, pero tienen muchas en términos de proximidad, tienen muchas en términos de regulación de esos terrenos, lo que estaba diciendo el gobernador Mauricio Curi, el asunto de una comunidad que dice, a priori diría, no debía de estar ahí, en la cuenca de un río. Y por supuesto, pues crece el agua y lo que se lleva. En este caso, 6 vidas de queretanos ya en total, y como decía también el gobernador, ahora lo importante es la contingencia, esperar que pase la temporada de aguas y poder seguir trabajando. Vamos a recuperar, me avisan si ya está, no está todavía, la comunicación con el gobernador. Nos quedamos en ese punto, ¿no? Con Conagua. Sí nos gustaría, sí hay buena comunicación, pero sí nos gustaría que fuera un poquito más anticipado el aviso sobre el desfogue de las presas. Si le parece, hagamos una pausa o vamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, que ya está en la línea telefónica. El ingeniero Alberto Hernández Unzón contribuye, meteorólogo de Grupo Fórmula, para que también sepamos cómo viene el pronóstico del tiempo para la zona de Querétaro y para todo el país. Muy rápido, Alberto, te saludo, buenas noches, y si recuperamos la comunicación con el gobernador te estaré interrumpiendo, invitando a participar, pero bueno, Alberto, ¿cómo va el pronóstico para las próximas horas? Bueno, Carlos, muy buenas noches. La onda tropical número 35, lo más importante, viene muy activa, ya con una zona incluso de baja presión frente a Nicaragua. Cuando cruza el Pacífico, Carlos, es muy probable se convierta en depresión o tormenta tropical, y es el sistema que desde hace 4 días venimos mencionando aquí, que va a desarrollar un ciclón tropical y con una temporal de lluvias importante entre el 11 y 13 de octubre, sobre todo muy atentos Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, por supuesto también los siguientes estados que son precisamente Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, incluso hasta Nuevo León. Toda esa franja puede ser afectada por el impacto que va a ser de este siguiente ciclón tropical. El día de hoy, Carlos... Nos quedamos, te voy a interrumpir, Alberto, te voy a interrumpir, meteorólogo. Nos quedamos con esa información, 11 al 13, en todo ese corredor que incluye Querétaro, porque ya está en la línea el gobernador Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Pues sí, nos está diciendo Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula, gobernador, que... Pues sí, en las próximas, entre el 11 y 13 de octubre, el pronóstico del clima sigue siendo severo, complicado para tu estado. ¿Cómo estás, gobernador? Sí, bueno, comentábamos que para lo que resta de la semana, de aquí al domingo, ya no esperábamos lluvias, que eso nos da un respiro para poder prepararnos para lo que venga. Estaremos atentos y seguimos en estado de emergencia y de contingencia, como te lo estaba comentando, mi estimado Carlos, porque esto no para hasta que termine la época de las lluvias y por eso seguimos en contingencia. Esa ha sido la señal que hemos mandado a los ciudadanos. Ahora, gobernador, decíamos, con agua, sí sería muy bueno que avisaran con mayor anticipación. El agua va, literal, del desfogue de presas. En cuanto a ayuda, ¿qué tanto demandas de la federación? ¿Qué tanta capacidad tiene el gobierno del estado? ¿Y en dónde te puedes apoyar en coordinación con los gobiernos municipales? No, con los gobiernos municipales muy de cerca, con la federación y la emergencia estamos trabajando en conjunto. Sin embargo, el día de hoy estoy mandando ya la declaratoria de emergencia en Tequisquiapan y San Juan del Río para poder buscar la ayuda de todas las secretarías de la federación, inclusive ver si hay algunos recursos para ayudar a toda esta zona, no por lo inmediato, sino sobre todo para poder hacer una gran cantidad de obra que permitan mitigar los riesgos que las personas tienen pues por vivir donde viven. Por ejemplo, en esta zona de La Rueda, en San Juan del Río, ayer estuve en Amazcala, aquí en una comunidad del municipio del Marqués, donde me decían 130 viviendas fueron afectadas, pero viven junto al río.
Hay que hacer más obra para mitigar, pero siempre van a tener un riesgo cuando viven junto al río, eso hay que decirlo, pero se pueden hacer obras y aquí ocupamos sin lugar a dudas el apoyo de la Federación. Correcto. Gobernador, cuesta trabajo salir del tema de la emergencia con la que te tocó comenzar tu administración, pero te pregunto, en el resto del espectro del Estado, de las cosas importantes, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo lo recibiste? ¿Estás en ese sentido entusiasmado, con ganas de trabajar, de hacer muchas cosas más? No, por supuesto que sí. Cuento con un gran equipo de trabajo que estoy seguro que vamos a darle respuesta a los queretanos, pero tenemos, por ejemplo, grandes retos. El reto de la energía es un reto importante para Querétaro. Estamos atrayendo una gran cantidad de empresas. Estuve en Washington a mediados de septiembre, donde pude traer 1.300 millones de dólares de inversión al estado de Querétaro. Entran otros 8,000 millones de pesos para el próximo año, que van a dar cerca de 6,500 empleos directos. Es decir, la presión para Querétaro está excelente, el hecho que llegue más empresa, pero tenemos que apostarle a tener una energía y para poder ser sustentable con energía, y aquí estaríamos buscando ver al director de la CFE y ver también a los responsables de energía del país para que nos ayuden. Y otro tema muy preocupante que tengo, que es un reto para lo que me contrataron, que es el tema del agua, que sin lugar a dudas es un tema preocupante para Querétaro, poder retener, captar el agua, tratar el agua y poder distribuir mejor el agua. Correcto. Gobernador, decías tú en toma de posesión que Querétaro tiene que ser un motor, un imán de inversiones y tiene que ser este dínamo que en el centro del país capture y potencialice las inversiones, la infraestructura, con inversión local, con inversión extranjera, para enriquecer no solamente a Querétaro, sino a toda la región alrededor. Así es, bueno, Querétaro, yo vengo de la iniciativa privada, estoy seguro que la única forma de bajar la pobreza es la empresa. Creo mucho en el emprendimiento para los queretanos, que podemos ser el motor del emprendimiento a nivel nacional. Tenemos todo para hacerlo, no solamente en la parte industrial, en la parte comercial, servicios y turismo. Querétaro va a tener que dar la nota positiva en los próximos meses. Gobernador, gracias por haberte distraído unos minutos y sí teníamos la inquietud de conocer, insisto, ese nivel de coordinación, de atención a la emergencia, que es lo que importa el día de hoy, el tema de las lluvias en Querétaro, pero tampoco dejar de lado que hay otra agenda, además de esta que seguramente pasará y pasará bien, será resuelta. 6 vidas se perdieron, lo cual es muy lamentable, pero bueno, ocurre y a lo que sigue, ¿no, gobernador? Totalmente de acuerdo, a responder a los queretanos que el reto es grande, pero que estamos seguros que podemos con él. En los que un paréntesis nada más final, personas que dicen, oigan, no nos están tardando en llegar a atendernos en estas comunidades muy cercanas a Tequisquiapan, cercanas a San Juan del Río. Ahí, ¿cuál sería tu mensaje? No, por supuesto que ya se censó, Tequisquiapan está totalmente censado, estamos ya dándole resultados, estamos llevando despensas a toda la zona de Tequisquiapan. Por ejemplo, San Nicolás, que es una comunidad que está pegada al río, que hay una gran cantidad de personas que se dedican a hacer ladrillos. Ya estamos, inclusive mandamos 4 millones de pesos para ayudarlos a que puedan recuperar sus herramientas de trabajo que se hayan perdido con la lluvia. Francamente estamos muy intensamente preparados y juntándonos con la gente de todas las zonas que están siendo afectadas. Si ven algún cambio, alguna necesidad, pues tenemos el 911 para poder dar respuesta inmediata. Gracias, gobernador. No, a ti, Carlos, muchas gracias, un abrazote. Gracias. Igualmente, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ya lo escuchó usted. Hacemos una pausa, volvemos. Tenemos pendiente el jefe Diego Fernández de Ceballos, también al maestro Alfonso Zárate, también al doctor Luis Carlos Ugalde, o sea que esto promete. Me da mucho gusto saludar al jefe Diego Fernández de Ceballos con su bitácora desde la Resistencia. Jefe Diego, ¿cómo estás? Te saludo, te abrazo. Y hay temas en la agenda, unos que son, tú dices, perlas negras del presidente López Obrador. ¿A qué te refieres, Diego? ¿Cómo estás? Carlos, te saludo con mucho afecto, pero déjame empezar obligadamente, pero con mucho afecto, a comentar los 90 años de Radio Fórmula. Para el señor Azcárraga, para don Rogelio el Grande, su hijo Jaime, Pepe, tú y todo ese gran equipo, porque durante 90 años han dado espacio para todas las noticias y para todas las voces, últimamente, en los últimos años, incluyendo la mía. Y muchas gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. En segundo lugar, aprovecho para decirle al gobernador de Querétaro que así como hace años mandé maquinaria pesada para que dispusieran de ella
y tratar de darle más cauce al río San Juan sin beneficio alguno para mí, que cuente el gobernador si lo necesita para cuando pase este torrente de agua, que yo le puedo mandar maquinaria pesada para tratar de aliviar el cauce del río San Juan. No, pues ya está, Diego, ya está, le decimos. Sin costo alguno, para que no digan que estoy haciendo negocios con el gobierno. Pro bono, pro bono. A ver, ahí voy. Yo creo, Carlos, que hay 3 infamias que se repiten constantemente desde Palacio Nacional y que debemos rechazar los mexicanos alzando la voz. La primera infamia es cuando el que se ostenta como presidente de todos los mexicanos les dice a los que desde Palacio Nacional persigue, preséntense ante la justicia, porque el que nada debe, nada teme. Y lo dice el que tiene a ministerios públicos y jueces que están bajo sus órdenes solo para encarcelarlos, someterlos y humillarlos. Eso implica una celada cobarde de un mal nacido. Si no, pregúntenselo a Rosario Robles en 2 años de atropello. Y aprovecho para mandar un reconocimiento al abogado Epigmenio Mendieta por el trabajo que viene realizando. Ojalá termine con la justicia para que esta mujer, inocente o culpable, concluya su proceso fuera de un penal. En segundo lugar, la otra infamia a la que me refiero es cuando afirma que la justicia está por encima de la ley y del debido proceso. Carlos, que un presidente de la República diga con el poder que tiene que la justicia está por encima de la ley y del debido proceso, solo demuestra su desprecio total por el Estado de Derecho, porque el primer deber de todo gobernante es someter todos sus actos inexcusablemente a la ley. Hacer lo contrario no es justicia, Carlos, sino atropello de orangutanes. Y la tercera y descomunal infamia, Carlos, es cuando vocifera a sus perseguidos que prueben su inocencia. Imagínate, Carlos, en todo sistema constitucional y democrático, las autoridades son las que están obligadas a probar las culpas y responsabilidades de los acusados, de los justiciables. No, estos están obligados a probar su inocencia. Exigir a sus adversarios, a sus perseguidos, que prueben su inocencia, no es más que el alarido que siempre han repetido, según lo narra la historia, los tiranos que en el mundo han sido. Carlos, podemos soportar la catarata de tonterías, mentiras, injurias, engaños y todo lo que nos dice diariamente desde Palacio Nacional, pero debemos indignarnos y levantar la voz siempre que se escuchen esas infamias y de que sus víctimas se presenten sin temor, que la justicia no debe estar al amparo de la ley y que el debido proceso y que los perseguidos prueben su inocencia. Eso, Carlos, es abominable y solo conduce a la barbarie que, por desgracia, para tragedia de México, está en marcha. Gracias, Diego. Abrazo. Adiós. Abrazo. Adiós. Diego Fernández de Ceballos. Pausa. Regresamos. Está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Y hoy por la tarde, el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habló de que quizá
hay que meterle mano a la iniciativa de reforma eléctrica, es decir, sí, moverle comas, puntos y un poquito más. Esto es lo que dijo Ricardo Monreal. ¿Es posible que trabajaran en conferencia? La iniciativa presidencial tiene que lograr consenso. Yo creo en el consenso. Y yo creo que podemos sacar adelante la reforma. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata. Hacer algunas precisiones. De que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable. Vaya tema el de la iniciativa de reforma eléctrica, maestro Alfonso Zárate, y los usos del poder en este tu espacio de los jueves. Te saludo con mucho gusto, Alfonso. Lo que pone, ¿no?, a los partidos políticos, particularmente al PRI, a tratar de resolver una disyuntiva en un sentido casi binario, ¿no? Lo que dijo el presidente, o con Cárdenas o con Salinas, o neoliberales o nacionalismo revolucionario. ¿Cómo estás leyendo todo esto, Alfonso? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Igualmente, Carlos. Buenas noches. Bueno, me parece que esta iniciativa del presidente de reforma eléctrica no hace sino confirmar lo que ha estado mostrando de una manera muy contundente a lo largo de casi 3 años de gobierno, que es que la Cuarta Transformación es un proyecto profundamente regresivo. Es decir, que la propuesta del jefe del Ejecutivo tiene más que ver con el México de la década de los años 70, con el México de Luis Echeverría, que con el México del siglo XXI. Y en este caso, la propuesta en materia de reforma eléctrica tiene, en mi opinión, un contenido que nos significaría, por un lado, ese enorme retroceso en términos ambientales, ecológicos, en términos de desarrollo, de promoción de la inversión, de mover de una manera inconveniente el Estado de Derecho, y ya hemos estado viendo en estos días los pronunciamientos de sectores muy importantes de la economía, como el Consejo Coordinador Empresarial, como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa a las principales empresas internacionales de incidencia en nuestro país. Mi postura, Carlos, es que como viene la iniciativa es prácticamente intransitable. Sin embargo, hemos visto que el presidente de la República ha lanzado anzuelos al Partido Revolucionario Institucional, y hay que decir que el comportamiento del PRI en estos 3 años ha sido en términos generales obsecuente. No ha cumplido la responsabilidad que le corresponde a un partido de oposición, y yo creo que esto tiene que ver en gran medida con el hecho de que es un gobierno con mucha astucia y con mucha capacidad para doblar a sus adversarios. Lo que en otra época fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que guardaba los expedientes negros de sus adversarios, hoy en gran medida lo ejerce la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, y ya hemos visto con cuánta eficacia ha logrado doblegar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, a Eduardo Medina Mora, la renuncia de directores de organismos gubernamentales importantes. Así que lo que está haciendo ahora, detrás de esta invitación a los priistas de escoger entre la línea del general Cárdenas y la línea de Salinas de Gortari, es enviar un mensaje intimidatorio. Ahora, mi impresión es que no obstante esto, esa iniciativa no va a pasar como está planteada, entre otras cosas porque más allá de la línea que Alejandro Moreno, que es quien está como gerente general del PRI en este momento, más allá de la línea que él dé, yo creo que no va a reunir el número suficiente de votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Por tratarse de una reforma constitucional, reclama una mayoría calificada de 2/3 partes y le faltan muchos diputados.
Bastaría con que unos 16, 17 diputados del PRI no votaran esa propuesta para que no transite. Pero bueno, en el fondo también hay que decir que tenemos una clase política veleidosa, que son muchas las experiencias de miembros de un partido que con toda la tranquilidad se quitan la camiseta y se ponen la de otro, entre otras razones porque su militancia nunca fue ideológica, sino pragmática. Así que hay que estar muy atentos a lo que ocurra en la Cámara de Diputados en primer lugar y después en la de senadores y confiar en que al final de cuentas no se reúnan los legisladores necesarios para una reforma constitucional que, como decía en un principio, implica una enorme regresión para el país. Seguiremos informando y tú analizando. Muchas gracias, maestro Alfonso Zárate. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Pausa. Fórmula. Todas las noticias, todas las voces. Alfredo Domínguez Muro con el dedo en la llaga deportiva automovilística. ¿Qué es lo que estamos mirando en la pantalla, Alfredo? Solo tú lo sabes. Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás? Carlos, pues un saludo. Mucha gente me ha preguntado qué bonito se ve el Red Bull blanco. Tiene un origen, ¿eh? Este es un homenaje que hace Red Bull a Honda, porque se tendría que haber llevado el Gran Premio de Japón en este momento y Honda se retira una vez más del automovilismo. ¿Por qué blanco con rojo, con un agujero, con un círculo rojo? Porque la Federación Internacional de Automovilismo hace muchos años, en los 50, le dio a cada país un color, a cada país que se inscribía. Japón seleccionó el blanco como su bandera, con el sol naciente rojo. Tú te preguntas por qué McLaren trae ese color naranja, ni ellos saben, porque Nueva Zelanda, en donde surgió Bruce McLaren, de ahí nació, Nueva Zelanda escogió el naranja. Los Lotus, aquellos Lotus de Jim Clark, eran verde olivo con una franja dorada. Cada país escogió, Estados Unidos escogió el blanco con una franja atravesada como el Ford GT. Esta es la razón. Le están haciendo un homenaje no a Japón, no a Honda, sino al automovilismo japonés que escogió el blanco con el rojo. Esa es la razón. Entonces, todas las leyendas que escuchen por ahí, lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Pero bueno, es muy bueno el fondo, la explicación. Ahora, esto simplemente altera la visual del coche. El Gran Premio de Turquía, ya mañana veremos las primeras prácticas, las comentamos contigo, pero ¿qué sensaciones tienes a priori? A priori que con estos colores van a tener medio segundo más, está precioso el coche así, pero desde luego hay que ver que estamos en un circuito de Turquía que ya conocen los pilotos, que Checo Pérez trae presión, aunque no lo diga, aunque traiga la sonrisa, porque no le ha entregado resultados al equipo como el equipo esperaba. Por más que digan es que es antipatriota, no eres antipatriota, estamos diciendo la realidad. Como Valtieri Bottas sí se los está entregando a Mercedes, que conste, esa es la presión al final. Ahora vamos Tú le sacaste la cuenta a Checo Pérez y lo comparabas con George Russell y tienes toda la maldita razón. Han hecho los mismos puntos en las últimas 5 carreras. Desde el parón. Entonces, y Russell está con un carrito de valeros de bajada, ¿no? Esa es la diferencia en este tema. Entonces vamos a ver esto, y para que Checo ayude tiene que estar cerquita en la calificación, pero eso te parece, lo platicamos mañana. Sin duda alguna, lo platicamos mañana. Y arriba el Tri. Pronóstico Tri Canadá. Gana el equipo mexicano, eso es, pero ahora cuántos goles y quién los hace, pues ya es demasiado. Ya es demasiado. Igual comprar los pronósticos los pago yo y me los gano yo. Gracias, Alfredo, nos escuchamos mañana. Gracias, Alfredo Domínguez Muro, pero sobre todo gracias a usted por su confianza y compañía. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias el día de hoy. Soy Carlos Urdiales y en nombre de todo el equipo y de José Cárdenas, le agradezco mucho su sintonía, su confianza. En las frecuencias de radio, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Mares, La Fórmula Financiera, y en televisión, ahí viene ya, Leonardo Curcio. Pásela bien, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.